No sabía que ese día iba a cambiar absolutamente todo, pero cuando abrí ese correo, por accidente, entendí que me habían estado enterrando vivo en la oficina. Trabajo en la empresa desde hace casi 3 años. Nunca fui el más brillante, pero sí el más constante. El típico al que le tiran todo lo que nadie quiere hacer, y que igual lo hace. Sin quejarse. O al menos eso creían. Ese día llegué temprano, como siempre. Café en mano, computadora encendida, rutina normal. Hasta que vi algo raro, una notificación de calendario que no era mía. Se había sincronizado mal o alguien cometió un error, pero ahí estaba. Reunión estratégica, 10 de la mañana, participantes, todo el equipo, menos yo. Al principio pensé que era un bug. ¿Literal? Me reí solo y dije, seguro es un error. Pero no. Abrí el documento adjunto. Era mi proyecto. Mi presentación. Mi idea, la que llevaba semanas preparando, y estaban discutiéndola sin mí. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. De esos que no duelen de inmediato, pero te dejan sin aire. No dije nada. Ni una palabra. A las 9:58 pasaron todos frente a mi escritorio. Evitaban mirarme. Uno incluso bajó la cabeza. Ahí entendí todo. No fue un error. Fue decisión. Respiré hondo. Cerré la laptop, y sonreí. Porque en ese momento tomé una decisión también. Y no iba a ser la que ellos esperaban. Me quedé sentado mirando la pantalla apagada unos segundos más. Como si todavía estuviera esperando que todo fuera una especie de malentendido ridículo. Pero no. Todo encajaba demasiado bien, las miradas esquivas, los silencios incómodos. Las veces que dejaban de hablar cuando yo me acercaba, no era paranoia, era real. Y lo peor no era que me hubieran excluido, lo peor era que lo habían planeado con tiempo, con calma, como si yo no importara en absoluto. Como si fuera invisible. Me levanté despacio, agarré mi taza de café, ya fría, y caminé hasta la cocina. Ahí estaba Marcos. Apoyado en la mesa mirando el celular, levantó la vista y se congeló por un segundo. Yo le dije con una sonrisa tranquila que qué tal la mañana, él respondió que todo bien, un poco movida nada más. Yo asentí como si no supiera nada, como si no hubiera visto nada, como si no hubiera leído ese correo que básicamente me borraba del mapa. Le pregunté si había algo importante hoy. Él dudó medio segundo. Y dijo que no, nada fuera de lo normal, y en ese momento entendí que ya no era solo una cuestión de trabajo. Era personal. Volví a mi escritorio sin apuro, me senté, abrí la laptop otra vez y respiré hondo. Porque ahí fue cuando decidí que iba a hacer, no iba a confrontar, no iba a armar un escándalo. No iba a mandar correos pasivo-agresivos ni nada de eso, no, iba a hacer algo mucho más simple. Mucho más silencioso, y muchísimo más efectivo. Abrí la carpeta compartida donde estaba el proyecto, mi proyecto, el que llevaba semanas desarrollando. Cada slide, cada número, cada estrategia tenía mi sello, mi cabeza, mi tiempo, y lo miré unos segundos, casi con cariño, porque sabía que después de ese momento nada iba a ser igual. Hice clic en versiones anteriores y me quedé viendo el historial, cada modificación, cada ajuste, todo registrado, todo con mi nombre, y sonreí, porque ellos pensaban que podían usar mi trabajo sin mí. Como si yo fuera prescindible, pero se olvidaron de algo muy básico. Yo era el único que realmente entendía cómo funcionaba todo eso. No eliminé el archivo, no soy idiota, eso hubiera sido demasiado obvio, demasiado fácil de rastrear. En cambio hice algo mucho más sutil, algo que nadie notaría de inmediato, pero que iba a explotar en el peor momento posible para ellos. Empecé a modificar pequeñas cosas, detalles técnicos, fórmulas en las hojas de cálculo. Supuestos clave en la proyección, nada que saltara a la vista. Pero sí lo suficiente como para que los números finales fueran completamente incorrectos, inconsistentes, indefendibles, y lo hice con calma, con precisión, como si estuviera afinando un instrumento, porque sabía exactamente qué tocar para que todo se viniera abajo cuando lo presentaran frente a dirección. Mientras trabajaba, escuchaba de fondo las risas apagadas desde la sala de reuniones, imaginándolos ahí dentro. Hablando de su proyecto, repartiendo créditos que no les correspondían, seguramente diciendo que habían tenido la iniciativa, que habían liderado todo, que eran un equipo sólido, y esa imagen en lugar de enfurecerme me dio una calma fría, una claridad que nunca había sentido antes. Terminé los cambios justo a las 10:27, guardé todo.
Cerré la carpeta y me recosté en la silla como si nada hubiera pasado, como si mi mañana hubiera sido completamente normal, como si no hubiera puesto en marcha algo que iba a cambiar la dinámica de toda la oficina. El resto del día pasó lento, pesado, pero yo estaba en una especie de burbuja. Nadie vino a hablar conmigo del proyecto, nadie me pidió nada. Era como si ya me hubieran sacado del equipo oficialmente sin decírmelo en la cara, y eso, curiosamente, me dio más razones para no arrepentirme ni un segundo. A las 6 en punto recogí mis cosas y me fui sin despedirme de nadie, algo que nunca hacía. Pero ese día no me importaba mantener apariencias, ese día ya había cruzado una línea. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba, sin culpa, sin dudas, solo con una sensación extraña de anticipación. Como si supiera que algo grande iba a pasar al día siguiente. Y pasó. A la mañana siguiente, apenas entré a la oficina, noté el ambiente diferente, pesado, tenso. Nadie hablaba en voz alta, Marcos estaba pálido mirando su pantalla. Laura caminaba de un lado a otro con el celular en la mano, y cuando me vieron entrar, hubo un silencio incómodo, como si yo fuera una pieza que no encajaba en esa escena caótica. Yo dejé mi mochila en el escritorio y me senté con total tranquilidad. Encendí la computadora y antes de que pudiera hacer nada, escuché mi nombre. Laura dijo que el jefe quería verme, ahora, en su oficina. Yo levanté la vista. Fingí sorpresa y pregunté si pasaba algo. Ella respondió que no sabía pero que parecía urgente, asentí despacio. Me levanté y caminé por el pasillo con una calma que contrastaba completamente con el nerviosismo que se respiraba alrededor. Cuando llegué a la puerta, toqué 2 veces, desde adentro escuché que pasara, abrí y ahí estaban todos. El jefe sentado detrás del escritorio, serio, y varios del equipo de la reunión de ayer, con caras que mezclaban estrés, enojo y algo más, algo que todavía no terminaba de identificar. Me senté cuando me lo indicó y lo miré directamente, esperando. Él entrelazó las manos y dijo que necesitaban hablar del proyecto, que había habido un problema serio en la presentación de ayer frente a dirección, que los números no cuadraban, que las proyecciones eran inconsistentes y que alguien había metido cambios críticos a último momento. Yo lo miré en silencio, como si estuviera procesando la información, como si fuera la primera vez que escuchaba algo así. Y entonces él dijo algo que me hizo entender que esto recién estaba empezando. El jefe se inclinó hacia adelante, mirando con desconfianza a todos los presentes, pero sus ojos se detuvieron en mí. Podía ver que algo no iba bien, algo mucho más grande que simplemente unos números incorrectos. ¿Tú sabes algo de esto?, preguntó, su tono más firme de lo que esperaba. Yo lo miré sin parpadear y respondí, calmado, que no sabía a qué se refería, que yo había trabajado en mi parte del proyecto y no había notado nada raro, como si realmente no entendiera de qué hablaban. La sala se llenó de silencio por un momento, hasta que el jefe dejó escapar una respiración pesada, como si ya estuviera cansado. Miró nuevamente hacia el equipo, a todos aquellos que estaban allí, y vio las caras de frustración, de inseguridad. Parecía que la bomba que había estallado no era solo sobre los números. Parece que alguien ha alterado las cifras de forma deliberada. La pregunta es, ¿quién?, dijo con voz más grave. En ese momento, me percaté de algo, ninguno de ellos había hablado todavía. Todos estaban callados, expectantes, como si esperaran que yo dijera algo, como si hubieran tomado una decisión antes de entrar en esa oficina. Todos los ojos estaban sobre mí. Yo sabía que no podía irme con las manos vacías, no podía ser tan obvio. Entonces decidí jugar su mismo juego. Miré a Marcos, que era el más cercano a mí, y le pregunté con voz suave si él había notado algo extraño en las cifras. Si tal vez había visto algún error, porque, sinceramente, no sabía qué podría haber sucedido. Marcos se tensó, y pude ver cómo sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro. Él había sido el primero en recibir mi proyecto. Había sido el primero en revisarlo y había dado su visto bueno antes de la reunión. Lo sabía, lo sentía. Era él, o tal vez estaba en el grupo, pero todo indicaba que había algo más detrás de su comportamiento. Él titubeó por un momento, pero luego, sin mirarme directamente, dijo, no sé, no me fijé en esos detalles. Yo solo pasé la información a dirección, pero claro, no soy un experto en esas cifras. La verdad me hizo sonreír por dentro, porque me di cuenta de lo que estaba pasando. Marcos estaba tratando de salvarse, pero no podía ocultar su incomodidad. Todos allí, incluso el jefe, sabían que el problema no se trataba solo de los números. Se trataba de cómo habían manejado mi trabajo, de cómo me habían dejado afuera de la ecuación.
Después de unos segundos de silencio, el jefe finalmente habló de nuevo, esta vez con voz más fría. Lo que más me molesta es que aquí alguien ha intentado hacerle daño a la presentación, sabiendo que este proyecto es vital para el futuro de la empresa. Y lo que no vamos a tolerar son estas actitudes. Yo, que había estado esperando mi momento, me levanté lentamente de la silla, y lo miré fijamente, sin mostrar ni un ápice de nerviosismo. ¿Sabes qué, jefe?, le dije, con calma y claridad, quizás el problema no es tanto de las cifras, sino de cómo están manejando a las personas aquí dentro. Quizás el verdadero error no son los números, sino la falta de respeto por el trabajo de los demás. El jefe me miró con sorpresa, como si no se esperara esa respuesta de mí, y el silencio se alargó, lo suficiente como para que todos se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Vi cómo sus rostros cambiaban, cómo el nerviosismo se apoderaba de ellos, porque ahora ya no solo era una cuestión de números, era una cuestión de lealtad, de confianza. El jefe abrió la boca para decir algo, pero no lo dejé. ¿Sabes, jefe? Yo no tengo nada que ver con los cambios en el archivo, pero sí sé algo, ustedes no me invitaron a esa reunión. Ustedes decidieron excluirme de una parte importante del proyecto sin decirme nada. Y ahora, todos están mirando a alguien que, quizás, no ha hecho nada, pero que sin duda es el único que tiene el derecho de estar aquí y responder a estas preguntas, dije, con voz firme, pero sin gritar. Fue un golpe directo, un golpe silencioso, pero mortal. Nadie esperaba que yo hablara así. Nadie esperaba que yo respondiera con esa calma, con esa claridad. El jefe cerró la boca, y por un segundo no supe si iba a explotar o si iba a quedarse callado. Finalmente, respiró hondo, como si estuviera procesando todo lo que había dicho, y luego levantó la mirada hacia mí. Agradezco tu sinceridad, pero esto no termina aquí. Necesito una respuesta concreta. ¿Quién hizo los cambios en las cifras? Yo lo miré sin inmutarme. Sabía que la verdad ya estaba fuera, y que, en cierto modo, ya había ganado. La sala seguía en silencio, todos esperando mi respuesta, pero yo me levanté lentamente, sin darles una respuesta. El problema no son los cambios. El problema es que nunca me dieron la oportunidad de estar allí. El problema es que pensaron que podían hacerlo sin mí, pero ustedes se olvidaron de algo fundamental. Yo soy el que conoce los detalles. Yo soy el que sabe lo que está pasando, y por eso, aunque no me invitaran, aunque me excluyeran de todo esto, sé que en algún momento todo se va a volver contra ustedes. Yo solo fui el testigo. El verdadero daño ya está hecho. Caminé hacia la puerta, sin mirar atrás. Nadie dijo nada. Ni el jefe, ni Marcos, ni el resto del equipo. Lo dejé allí, en su caos, en su confusión. Yo ya había tomado mi venganza. No necesitaba hacer nada más. Sabía que los números que habían presentado no iban a cuadrar, que el proyecto se caería, que todo lo que ellos habían planeado se vendría abajo. La espera ahora era el verdadero castigo. La caída sería más lenta de lo que ellos pensaban. Nadie saldría ileso de esto. Y mientras caminaba por el pasillo, sonreí por dentro, porque en ese momento ya nada sería igual. Salí de la oficina con la cabeza en alto, sin mirar atrás, sin esperar ninguna reacción. Sabía que lo que acababa de hacer iba a tener repercusiones, pero no me importaba. Ya había dado el primer paso, y ya no había marcha atrás. Durante todo el día me sentí raro, como si todo estuviera más claro que nunca, pero a la vez, me embargaba una sensación extraña, una mezcla de satisfacción y ansiedad. La venganza no siempre te da el descanso que esperas. Al principio, crees que todo se resolverá en el momento exacto en que tomas la decisión, pero la verdad es que solo acabas abriendo una caja de Pandora que ni siquiera sabes si podrás cerrar después. Me senté en mi escritorio con el corazón acelerado, como si esperara el colapso inminente de todo. Y cuando vi que nadie me miraba, que todos parecían hacer de cuenta que no había ocurrido nada, una pequeña parte de mí se sintió vacío. Como si el caos que había dejado atrás no fuera tan satisfactorio como había imaginado. Durante el día no hubo ninguna conversación directa conmigo, nadie vino a preguntarme nada, pero algo en el aire estaba diferente. No era el mismo ambiente de siempre. Había tensión, un peso invisible flotando en cada rincón de la oficina. Y al final de la jornada, el jefe convocó una reunión a última hora, una reunión de emergencia. Nadie me dijo nada,
pero podía sentir que el problema había crecido. Ya no se trataba solo de los números. Ahora se trataba de algo mucho más grande, algo que no se podía ignorar, algo que ya había afectado el flujo entero de la empresa. Me levanté con calma y me dirigí a la sala de conferencias. Cuando entré, vi a todo el equipo, incluido el jefe, sentados alrededor de la mesa, todos con caras largas, frustradas. El ambiente era mucho más denso que antes. El jefe levantó la vista al verme entrar, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Sentí que me observaba de una manera diferente, con una mezcla de rabia y sorpresa, como si todavía estuviera procesando lo que había sucedido. Tenemos que hablar de esto, dijo con tono serio, pero no me dirigió la palabra directamente. Todos los demás seguían en silencio, como si estuvieran esperando que yo dijera algo, pero sabía que lo mejor era callar y ver cómo se desarrollaban los eventos. La sala estaba fría, tensa, y cada segundo que pasaba parecía multiplicar la presión en el aire. El jefe no tardó mucho en hablar de nuevo, y esta vez su voz estaba cargada de irritación. La presentación que hicimos ayer es un desastre. Los números no cuadran, las proyecciones están desfasadas, y alguien está manipulando la información de manera deliberada. Eso no lo vamos a tolerar. Nadie aquí está por encima de la integridad de la empresa. Lo miré fijamente, sin decir una palabra. No iba a darles lo que esperaban. Estaban buscando culpables, pero yo no les iba a facilitar el trabajo. Lo que había hecho era tan sutil que ni siquiera podían señalarme directamente. Ninguno de ellos tenía pruebas. Marcos, que había estado tan callado durante todo el día, no pudo más y habló. Jefe, seguro que no fue algún error en la sincronización de los archivos. Quizá alguien los modificó por accidente. La respuesta fue inmediata. No fue un accidente, Marcos. Aquí hay alguien que está jugando sucio, y me voy a asegurar de que lo descubramos. Esta no es una broma. La empresa está en juego. Entonces, de repente, mi mente empezó a pensar en lo que había ocurrido realmente. Ya no se trataba de que me hubieran dejado fuera de una reunión, ya no se trataba de la exclusión. Ahora el tema era mucho más grande, mi trabajo, mi esfuerzo, estaba siendo puesto en tela de juicio. Mis horas invertidas, mi dedicación, todo eso se desmoronaba ante sus ojos. Y todo porque me habían dejado fuera. No podía dejar que todo se quedara así, no podía permitir que todo mi trabajo, mi proyecto, mi vida en la oficina, fuera desechado como si no valiera nada. El jefe empezó a mirar a todos en la sala, como si estuviera buscando alguna respuesta, algún culpable. ¿Quién fue?, preguntó nuevamente, pero nadie se atrevió a hablar. En ese momento, decidí que era el momento perfecto para mover la pieza final en mi plan. Respiré hondo. Me levanté de mi asiento lentamente y dije, mirando directamente al jefe, no tengo idea de quién ha manipulado los números, pero lo que sí sé es que ustedes decidieron no contar conmigo en el proceso. Ustedes tomaron una decisión, me excluyeron y me dejaron fuera de la ecuación, pero al final del día, yo soy el único que sabe cómo se armó este proyecto. Así que sí, puede que haya algo raro, algo que no está bien, pero no soy yo quien lo hizo. Lo que ustedes no saben es que el verdadero problema no son los números, es cómo han manejado todo esto. ¿Cómo esperan que alguien trabaje por ustedes cuando no hay respeto? ¿Cómo esperan que un equipo funcione cuando no hay comunicación? Los miré a todos con los ojos fijos, observando cómo algunos no podían mantener la mirada, como otros se veían avergonzados por el caos que habían creado. El jefe, aún enojado, no dijo nada. Miró el archivo que había en la mesa, y vi cómo su expresión cambió. Lo que yo había hecho, lo que había manipulado en las proyecciones, ya estaba comenzando a afectar la estrategia que estaban siguiendo. Era solo cuestión de tiempo. Lo que hiciste es un gran problema. Si esto se escapa, no solo perderemos este proyecto, perderemos la confianza de todos los clientes con los que trabajamos. Esto no es algo que podamos dejar pasar por alto. En ese momento, todo se volvió claro para mí. Ya no se trataba solo de hacerles pagar por lo que hicieron. Se trataba de demostrarles algo mucho más grande. De enseñarles que el respeto no se puede ganar a la fuerza, que la verdad siempre sale a la luz, y que aunque intenten ocultar la verdad, siempre hay alguien que está dispuesto a mostrar lo que está detrás de todo. Y yo estaba dispuesto a ser ese alguien.
No dije nada más. Me quedé allí, observando cómo la sala se llenaba de nerviosismo y miedo, porque sabía que lo que había puesto en marcha no tenía marcha atrás. El jefe intentó hablar nuevamente, pero esta vez fue Marcos quien se levantó y empezó a discutir con él. El caos comenzó a extenderse por toda la sala, y yo observé todo sin moverme, con la misma tranquilidad con la que había entrado. Sabía que todo estaba por derrumbarse. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estaba en control de la situación. La sala estaba llena de murmullos y miradas incrédulas. Podía ver cómo el caos se esparcía como una mancha de tinta en agua. Todo lo que había hecho, cada decisión que había tomado, estaba dando sus frutos. La gente empezaba a moverse nerviosa de un lado a otro, el jefe fruncía el ceño. No sabía qué hacer con todo esto. Marcos y los demás empezaron a discutir entre sí, pero nadie quería admitir que algo había fallado. Todos los dedos apuntaban hacia mí, pero ninguno de ellos se atrevía a decir mi nombre en voz alta, como si sabían que el momento en que me señalaran sería el momento en que yo destaparía la caja de Pandora por completo. Pero yo no quería eso. No necesitaba que nadie me acusara de nada. Todo lo que había hecho era simplemente dejar que las piezas se movieran solas, que el tiempo hiciera su trabajo. Sabía que mis acciones estaban empezando a desmoronar el castillo de mentiras que ellos habían construido, y no tenía que hacer nada más que esperar. Pasaron los minutos, y el jefe, incapaz de tomar una decisión, comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando para sí mismo, y por un momento pensé que se rendiría, que diría que todo esto no valía la pena. Pero no fue así. No se rindió. En lugar de eso, su mirada se posó sobre el archivo digital, el documento donde estaban todos los cambios que yo había realizado, el que había estado en sus manos todo el tiempo sin que se dieran cuenta. Él lo miró con más detenimiento y, por fin, dijo lo que nadie esperaba. Esto no es un simple error. Hay algo más aquí. ¿Quién lo hizo? ¿Quién alteró los números de esta manera? Esto no puede ser accidental. En ese momento, sentí que el nudo en mi estómago se apretaba aún más, pero no era de miedo. Era de satisfacción. Porque sabía que esa era la señal. El jefe ya no estaba buscando culpables. Ya había entendido que había algo más grande en juego. La atención se centró en mí, pero no era la mirada acusatoria que esperaba. Era algo más profundo, una especie de reconocimiento, como si ahora estuvieran viendo la verdad en su totalidad. La verdad de que todo lo que hacían, todo lo que construían sobre mi espalda, se estaba desmoronando. Todos los ojos se volvieron hacia mí, pero yo no dije nada. No tenía que decir nada. La tensión en el aire era palpable, y podía sentir cómo el peso de la situación comenzaba a caer sobre todos, como una sombra que lo cubría todo. Finalmente, el jefe suspiró profundamente y se sentó en su silla, derrotado. Esto es más grande de lo que imaginábamos, dijo con voz baja. Esto no es solo un problema de cifras. Es un problema de confianza, de integridad. Y lo que está claro es que ahora nadie puede confiar en nadie aquí. No pude evitar sonreír por dentro. Sabía que este era el momento exacto en el que todo iba a cambiar. No necesitaba dar un golpe final, porque ya había dado el primer paso. El jefe levantó la mirada hacia los demás, y como si intentara recuperar algo de control, dijo, necesitamos una reunión urgente con dirección. Todo esto se va a manejar internamente, pero debemos dar una explicación. Nadie dijo nada. Todos se quedaron callados, como si estuvieran esperando que alguien los guiara, como si no supieran qué hacer en ese momento. Y yo me quedé allí, observando, sabiendo que mi papel en todo esto ya estaba claro. No necesitaba seguir involucrado. No necesitaba seguir jugando su juego. Ellos se habían metido en mi terreno, habían intentado ignorarme, tratarme como un peón, pero ahora eran ellos quienes estaban atrapados en las redes que yo había tendido tan cuidadosamente. Salí de la sala sin mirar atrás, sin esperar que nadie me llamara o me pidiera una explicación. Mientras caminaba por el pasillo, podía oír las voces susurrando a mis espaldas, pero no me importaba. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Mi objetivo se había cumplido. A medida que me acercaba a mi escritorio, sentí como el peso de todo lo que había hecho empezaba a disolverse. El proyecto que había sido mío, que había sido mi trabajo, ya no pertenecía a ellos. Ya no era su éxito. Ahora, todo estaba por caer, y no iba a ser yo quien lo mantuviera a flote.
Mi teléfono vibró. Era un mensaje del jefe: necesito que vayas a mi oficina ahora. Sabía que me estaban buscando, pero ya no tenía prisa. No tenía necesidad de correr hacia ellos, no tenía necesidad de darles ninguna respuesta. Yo ya había hablado. Cuando llegué a su oficina, la puerta estaba entreabierta. Entré lentamente y me encontré con el jefe, Marcos y un par de personas más. Nadie dijo nada. El jefe me miró, y pude ver la frustración en su rostro. Lo que pasó ayer, lo que hiciste. No lo puedo dejar pasar. Esto no se trata de una simple falta de respeto. Esto es algo mucho más grave. Hemos perdido la confianza en el equipo. Hemos perdido la confianza en ti. Yo lo miré fijamente, sin inmutarme. ¿De verdad crees que la confianza se pierde solo con números mal calculados? ¿Crees que la confianza se pierde solo cuando hay un error en una fórmula? La confianza se pierde cuando excluyes a las personas, cuando las pisoteas, cuando tratas a tus compañeros como piezas desechables. La confianza se pierde cuando crees que puedes hacer todo sin ellos, sin tener en cuenta lo que realmente importa. El jefe se quedó en silencio, como si no tuviera palabras para responder. Pero yo sabía que había tocado el punto clave. Ellos no querían escuchar la verdad. No querían enfrentarse a lo que realmente había pasado. Pero era tarde. Ya no podía deshacer lo que había hecho. Mi venganza no consistió en arruinar sus proyectos o destapar sus mentiras. Mi venganza consistió en dejar que todo se desmoronara solo, sin mi ayuda. Solo tenía que dar el primer empujón. Y lo había hecho. Lo que vino después fue inevitable. La oficina nunca volvió a ser la misma. Los proyectos cayeron uno tras otro, y cada vez que alguien miraba un archivo, recordaba que hubo alguien que lo hizo caer. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que yo era la causa. El jefe permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad, observándome como si intentara entender lo que acababa de suceder. Yo me quedé allí, erguido, sin apartar la vista de él, sabiendo que ya no había marcha atrás. Había cruzado una línea, y ya nada volvería a ser como antes. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire se hubiera espesado, y pude sentir cómo todos los presentes estaban al borde de un colapso emocional. Pero lo que más me sorprendió fue la ausencia total de respuestas. Nadie se atrevió a intervenir, nadie quiso defenderse. Todos estaban atrapados, como si de alguna manera supieran que las piezas del rompecabezas estaban cayendo y que era tarde para hacer algo al respecto. El jefe, después de lo que me pareció un largo momento de reflexión, finalmente habló. Lo que has hecho, lo que has provocado aquí es mucho más grande de lo que imaginaba. No solo se trata de números manipulados o de una presentación fallida. Se trata de algo que nos toca a todos, de la confianza, de cómo hemos estado manejando las cosas internamente. De cómo nos hemos estado fallando entre nosotros. Y no sé si podremos arreglar esto. Esas palabras me llegaron como un golpe directo. No se trataba solo de mi venganza personal, no se trataba de ganar una batalla, sino de algo mucho más profundo. Ellos, todo este tiempo, habían estado jugando sucio, y al final, su propia deshonestidad había sido su perdición. No era solo una cuestión de mi trabajo o mi exclusión. Era el reflejo de cómo todo lo que hacían, todo lo que construían, se estaba cayendo por su propio peso. Nadie en la sala sabía qué decir, y eso me dio más poder. Yo no tenía que defenderme, no tenía que dar más explicaciones. Sabía que había dado el golpe final, aunque no lo había hecho con violencia, ni con palabras duras. Había hecho lo que ellos nunca esperaron, había dejado que las piezas cayeran solas, y lo más importante, había dejado que su propia arrogancia y su falta de ética los llevaran hasta aquí. Nadie podía negar lo que había sucedido, y aunque todos en la sala estaban visiblemente incómodos, nadie se atrevió a enfrentarse a la verdad. El jefe suspiró, se reclinó en su silla, y por un momento pensé que iba a rendirse, que me iba a pedir perdón o que intentaría tomar las riendas de la situación de alguna manera. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se levantó de su silla, se acercó a la ventana y se quedó mirando hacia afuera, como si estuviera viendo algo que ninguno de nosotros podía ver. Esto nos va a costar mucho más de lo que pensábamos, murmuró para sí mismo. No es solo un problema de una presentación fallida.
Es la manera en la que hemos manejado todo. Los valores que hemos estado promoviendo, todo está en juego ahora. Y no sé si podremos salir de esta. Yo lo observé en silencio, y en ese momento entendí que no necesitaba hacer nada más. Ya había logrado lo que quería. No era solo vengarme por mi exclusión, ni arruinar un proyecto. No, era algo mucho más grande. Había desmantelado el sistema que ellos habían estado construyendo, había destapado la falta de integridad que tenían, y ahora, nadie podía ignorarlo. En ese momento, sentí una sensación de poder absoluto, pero también de vacío. Había alcanzado la cima de mi venganza, pero no sabía qué hacer con todo lo que había desatado. Ya no se trataba de ser el chico excluido, ni de demostrar que tenía razón. Ahora todo lo que quedaba era ver cómo se desmoronaba el mundo que ellos habían construido sobre mentiras y engaños. Y mientras todo eso sucedía, yo ya estaba fuera. No me importaba lo que pasara después. Sabía que las piezas que había movido iban a seguir cayendo, una tras otra. No importaba si el jefe intentaba ocultar la verdad, o si buscaban culpables a toda costa. Ya nada de lo que dijeran o hicieran iba a cambiar lo que ya se había desvelado. Después de ese momento, me levanté de mi silla sin decir una palabra más. Caminé hacia la puerta, y antes de salir, miré una última vez a la sala. Vi cómo el jefe y los demás empezaban a hablar entre sí, pero ya no importaba. Ellos estaban atrapados, y yo ya había tomado mi venganza. Cuando cerré la puerta detrás de mí, supe que ese capítulo de mi vida había terminado. No me sentí feliz, ni triunfante. Solo me sentí, vacío. Como si hubiera ganado algo, pero al mismo tiempo, como si me hubiera despojado de algo que ya no volvería a recuperar. El resto del día fue tranquilo. La oficina estaba en caos, sí, pero yo ya no era parte de ese caos. Me tomé el resto de la jornada con calma, sabiendo que mi trabajo aquí ya estaba hecho. Nadie vino a hablar conmigo, nadie intentó pedirme explicaciones. El ambiente seguía siendo tenso, pero ya no me importaba. Yo ya había hecho lo que tenía que hacer. Al día siguiente, me desperté temprano, como siempre, y fui a la oficina, pero algo había cambiado. La atmósfera era diferente. Nadie me miraba como antes. Nadie me saludaba con la misma cercanía. Los pasillos estaban en silencio, como si todos estuvieran esperando a que algo sucediera. El jefe no estaba en su oficina cuando llegué, y no hubo ninguna reunión convocada durante todo el día. Nadie me preguntó nada sobre lo ocurrido. Al principio, pensé que todo había terminado, que la tormenta ya había pasado. Pero entonces recibí un mensaje en mi teléfono. Era del jefe. Necesito hablar contigo. Ahora. Fue breve, directo, y aunque sabía lo que podría esperar, no pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Fui a su oficina sin decir nada, y cuando entré, lo primero que noté fue la falta de su presencia. El jefe no estaba allí, pero su asistente me dijo que él quería verme en una sala de reuniones especial. Me dirigí allí, y al llegar, vi que todo el equipo estaba reunido. Marcos, Laura, algunos otros. Todos estaban sentados, mirándome en silencio. El jefe entró unos minutos después, y su expresión era seria, casi sombría. Lo que ha pasado aquí ha sido grave. Pero ya hemos tomado una decisión. Todos nosotros necesitamos asumir nuestras responsabilidades. Esta empresa no puede continuar así, y, si es necesario, se harán cambios importantes. Me miró fijamente, y pude ver que ya no había vuelta atrás para él tampoco. La situación era insostenible. No hubo disculpas, ni reconocimiento de mi parte, pero lo que sí había en esa sala era un claro entendimiento de que todo había cambiado. Ya no estaba solo en la lucha por la verdad. Todos lo sabían. El jefe se quedó en silencio por un momento, mirando a todos los presentes en la sala, como si buscara la manera de reunir las palabras correctas para lo que iba a decir a continuación. Nadie en la sala se atrevió a decir nada, como si estuvieran esperando a que él fuera el primero en hablar. Finalmente, rompió el silencio. Lo que ha sucedido aquí no es solo un problema de confianza. Es una cuestión de principios. Esta empresa, nuestro equipo, está perdiendo su rumbo, y nosotros, como grupo, estamos pagando las consecuencias. Sus palabras se sentían pesadas, llenas de un arrepentimiento que nunca antes había mostrado.
se giró hacia mí, y aunque su mirada era más dura que nunca, podía ver que el desconcierto se mezclaba con la culpabilidad en sus ojos. Sé que no hemos sido justos contigo, dijo, como si las palabras le costaran. Sé que te hemos fallado, y sé que este proyecto era tuyo. Y por eso, no puedo seguir ignorando lo que hicimos. No puedo seguir adelante como si nada hubiera pasado. La sala permaneció en absoluto silencio, mientras todos observaban la escena. Ninguno de los miembros del equipo sabía si yo iba a hablar o si iba a seguir guardando silencio. Yo, por mi parte, no tenía la intención de darle ninguna satisfacción, de darle el consuelo de que todo iba a estar bien. Porque ya no importaba lo que dijeran. Ya no importaba lo que ellos pensaran. El daño ya estaba hecho. El jefe, como si hubiera percibido la tensión en el aire, continuó. Esto no es fácil. No quiero hacer promesas que no pueda cumplir, pero tenemos que hacer algo. Cambiar la forma en la que estamos trabajando. Cambiar la forma en la que nos tratamos los unos a los otros. Miró a todos en la sala, y entonces sus ojos se detuvieron en mí nuevamente. A partir de ahora, las cosas van a ser diferentes. No vamos a seguir por el mismo camino. Y si eso significa tomar decisiones difíciles, lo haremos. En ese momento, sentí como todo el peso de la situación caía sobre mí. No era una victoria simple ni un final fácil. Estaba claro que el impacto de lo que había hecho era mucho mayor de lo que había anticipado. Pero, por alguna razón, no me sentí satisfecho. En lugar de sentirme como el vencedor que había hecho justicia, solo sentí un vacío que no podía llenar. Había ganado la batalla, sí, pero había perdido algo mucho más valioso en el proceso. Algo que no se podía recuperar con venganza ni con éxito. Los demás en la sala miraban el uno al otro, sin saber qué hacer con lo que acababa de pasar. Era como si todos estuviéramos atrapados en una especie de limbo, sin saber hacia dónde ir. El jefe, al ver que nadie decía nada, dejó escapar un suspiro y, finalmente, rompió el silencio. No voy a ocultarlo más. Este es un momento decisivo. Todos sabemos que este proyecto ha sido un desastre. Y no es solo por los errores cometidos. Es por lo que representa. La falta de transparencia, la falta de respeto entre nosotros. Eso es lo que realmente nos ha hecho caer. Los ojos de todos se posaron en mí una vez más. Esta vez no era un juicio, ni una acusación. Era el reconocimiento de que, aunque había sido el que estaba fuera del equipo, yo había sido el único capaz de ver lo que realmente estaba mal. Y aunque no lo dijeran en voz alta, todos sabían que la responsabilidad estaba en sus manos. No en la mía. Al final, el jefe se levantó de su silla, mirándonos a todos con una seriedad absoluta. Voy a hablar con dirección. Necesito una solución inmediata. No podemos seguir con esto. Pero sé que las decisiones que tomemos aquí van a determinar nuestro futuro. Y si esto se cae, todos caeremos con él. Me quedé allí, observando cómo el jefe se alejaba y salía de la sala. No dije nada. Ninguno de nosotros dijo nada. Ya no había necesidad de palabras. Ya se había hecho lo que tenía que hacerse. El impacto de todo lo que había sucedido estaba comenzando a calar hondo. Y mientras todos nos quedábamos en silencio, sabíamos que, aunque la tormenta había pasado por el momento, las repercusiones serían mucho más profundas de lo que imaginábamos. El silencio que siguió a las palabras del jefe era denso, insoportable. Todos estábamos atrapados en nuestros propios pensamientos, procesando lo que acababa de ocurrir. Nadie se atrevió a mover un músculo, como si, de alguna manera, el peso de la situación nos hubiera dejado inmóviles. Sabía que, por fin, había logrado lo que había planeado, pero el sabor de la victoria era agrio. Ya no era una cuestión de justicia, de venganza, de demostrar algo. Ahora todo eso era solo una huella en el aire, algo que había quedado atrás. Y lo que quedaba adelante era lo que importaba, la caída de una estructura que ya no podía sostenerse. El jefe salió de la sala, y después de un par de minutos de incomodidad, los demás comenzaron a levantarse lentamente. Cada uno parecía estar buscando algo que decir, algo que pudiera romper el hielo, pero nadie encontraba las palabras correctas. Al final, fue Marcos quien rompió el silencio, y su voz sonó vacía, como si estuviera hablando desde un lugar distante. Esto, no lo puedo creer,
dijo con un tono de incredulidad. Nunca pensé que llegaría a esto. Nunca imaginé que todo se desmoronaría tan rápido. Pero su comentario no tenía peso. No tenía significado. Yo lo sabía, y él lo sabía, ya nada iba a ser igual. La oficina, el equipo, todo había cambiado. Había una grieta que nadie podría reparar, y esa grieta se extendía más allá de los números, más allá de los proyectos, más allá de las presentaciones. Se trataba de confianza, de valores, de todo lo que se había roto de manera irremediable. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. El resto de la tarde pasó lentamente, y aunque todo parecía seguir como de costumbre, yo sabía que algo en el aire había cambiado. La manera en que las personas se movían, cómo intercambiaban miradas, cómo las conversaciones eran más cortas, más tensas. Todo eso era un reflejo de lo que acababa de ocurrir. Me senté en mi escritorio, pero no podía concentrarme en nada. Ya no tenía interés en nada de lo que estaba pasando. El proyecto estaba arruinado, mi nombre ya no estaba en él, pero la sensación de que todo lo que había hecho ya estaba sellado en la memoria de todos me invadía como una corriente fría. Nadie lo diría en voz alta, pero todos sabían lo que había pasado, había hecho que todo se desmoronara. Y ahora el equipo tendría que enfrentarse a las consecuencias. Sabía que ese sería el último día en que mis compañeros y yo compartiríamos un mismo espacio sin esa barrera invisible que se había creado entre nosotros. A la mañana siguiente, recibí un correo del jefe, que convocaba a todos a una reunión de emergencia. No me sorprendió. Ya lo veía venir. Sabía que, aunque intentaran minimizar el impacto de lo que había sucedido, el daño estaba hecho. El jefe no podía seguir ignorando lo que había salido a la luz. La empresa no podría seguir funcionando bajo esa capa de desconfianza. Cuando llegué a la reunión, el ambiente era aún más sombrío de lo que había imaginado. La sala estaba llena, pero la atmósfera era opresiva. Nadie decía nada. Los ojos se dirigían hacia el jefe, que se levantó lentamente, claramente agobiado por lo que iba a decir. Sé que todos están pasando por un momento difícil, comenzó, y su tono era mucho más humano, más vulnerable que de costumbre. Lo que ha sucedido aquí es inaceptable. Pero lo que importa ahora no es quién tiene la culpa, ni quién hizo qué. Lo que importa es que tenemos que reconstruir esta empresa desde cero, porque si no lo hacemos, todo se irá al traste. Nadie respondió. Todo el mundo lo miraba en silencio, con la mirada fija, como si las palabras del jefe ya no pudieran arreglar nada. De repente, se detuvo en seco y miró a todos los presentes. Y eso incluye la manera en que hemos manejado nuestro equipo. Las relaciones entre nosotros. No podemos seguir trabajando así, con secretismos, con exclusiones. No podemos seguir ignorando el valor de cada uno de nosotros. Miró a todos, y por primera vez en mucho tiempo, pareció genuinamente preocupado por lo que había sucedido. Al final de la reunión, el jefe nos dejó con una promesa: cambiarían la forma en que se hacían las cosas. Había una sensación generalizada de que todo estaba a punto de cambiar, de que la estructura que hasta ese momento había funcionado, por más imperfecta que fuera, ya no serviría más. El jefe estaba decidido a restablecer la confianza, pero todos sabíamos que eso tomaría tiempo, mucho más tiempo del que imaginábamos. Yo, por mi parte, sentí que había llegado a un punto de no retorno. No podía ser parte de eso. Ya había hecho lo que tenía que hacer, había plantado la semilla de la destrucción, y aunque no lo dijeran en voz alta, todos sabían que mi mano estaba detrás de todo lo que había ocurrido. Ya no había lugar para mí en esa oficina, ni en ese equipo. Cuando salí de la reunión, mi mente ya estaba decidida. Sabía que era el momento de dar un paso atrás, de abandonar ese lugar, porque ya no había espacio para seguir allí. La justicia, la venganza, ya habían sido servidas, y ahora solo quedaba un largo camino hacia la reconstrucción. Pero esa reconstrucción ya no me incluía. Yo ya había cumplido mi propósito. Y aunque no sabía lo que iba a pasar a continuación, sabía que había dejado una marca irreversible en todos ellos, una marca que nunca se borraría. Al día siguiente, entregué mi renuncia. Fue breve, simple. No hubo palabras de despedida, ni grandes ceremonias. Solo una decisión tranquila, porque sabía que era lo correcto. Era hora de seguir adelante.
Y cuando me fui de esa oficina por última vez, no sentí ni enojo ni tristeza. Solo una calma profunda, como si finalmente hubiera encontrado la paz en medio de todo el caos que había causado. La venganza no siempre trae satisfacción inmediata, pero con el tiempo, uno se da cuenta de que la verdadera justicia está en la quietud del alma, en saber que hiciste lo que debía hacerse, aunque nadie lo reconociera. Y en ese momento, me di cuenta de que todo lo que había hecho valió la pena.